Entiendo que como principio tienen ahí en los estatutos de su partido que lo primordial es la búsqueda del bien común. Con los gobernadores, y nos decían, ¿sí me pueden mandar más guardias? Pues sí, sí, claro, y ahí está, porque nosotros no les escatimamos nada, pero sí les digo una cosa, cuando uno les dice, oigan, sean recíprocos, apoyen a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, me dicen, no, porque van a militarizar el país. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, recordemos que el presidente dio esta instrucción al secretario de Gobernación, Adán Augusto, de recorrer los estados, recorrer los congresos de los estados para llegar a un consenso sobre este tema de la reforma electoral. Fíjense, ya Adán Augusto ha recorrido varios estados, 17 de estos estados al parecer están en favor de la reforma electoral, están en favor de la Guardia Nacional. El día de hoy Adán Augusto llega al estado de Coahuila y la verdad es que llegó rompiendo Mausers. Y es que, fíjense, una diputada panista, una diputada local panista, se atrevió a decir que el presidente no sabe cómo utilizar a las Fuerzas Armadas. Y se atrevió a decir que Felipe Calderón las utilizó para combatir al crimen organizado y que aún así hay menos muertos que con los que hay ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjense nada más el cinismo. Vamos rápidamente a escuchar este encontronazo, porque después de esto Adán Augusto le puso una tremenda madrina que estoy seguro que la va a recordar el resto de su vida. Vamos rápidamente a ver a esta diputada y de qué manera le contesta el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en este Congreso de Coahuila. Vamos rápidamente a escuchar. Lamento que solo se nos hayan concedido 5 minutos, pero bueno, son suficientes para resumir lo que es la mayor crisis de seguridad pública en la historia de México. Vivimos la era más violenta en nuestra historia con el gobierno federal. Los cárteles de la droga controlan más del 35% del territorio mexicano y gracias a la política de abrazos no balazos y gracias a la indiferencia total del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien no le importan los delitos que comete el crimen organizado, a sus anchas y largas por todo el país con plena libertad. Las extorsiones y el cobro de piso son ya una próspera industria del crimen organizado. Del combate a la corrupción, pues mejor ni hablamos, simplemente no existe. ¿Por qué mantener en las calles al ejército hasta el 2028? ¿Qué se supone que pasará en los próximos 6 años que nos haga creer que para entonces ya no será necesario el ejército en las calles? La respuesta, todos la sabemos, absolutamente nada. Este gobierno no tiene y no cuenta con un plan de seguridad pública. Por otra parte, a todos nos queda claro que ni el presidente de la República ni el secretario de la Defensa Nacional entienden lo que es la seguridad pública ni comprenden el artículo 21 constitucional que mandata la coordinación obligada de las dependencias federales, estatales y municipales en materia de seguridad pública y las competencias que tiene cada una de ellas. Entonces, ¿de qué nos sirve el ejército en las calles? Y además, controlado a la Guardia Nacional, sin la investigación del delito ni el castigo de los mismos, que es un fracaso total en México, donde el 98% de los crímenes no se resuelven. Tendremos, eso sí, una megapolicía preventiva nacional de comprobado fracaso, pues la Guardia Nacional no ha dado resultado alguno y el que tengan mandos militares no nos va a hacer la diferencia, señores.
Diputada Mayra Lucila Valdés González, fíjese que ya México ya no requiere de los tiempos del pesimismo. Y inicio comentándole que no es mi presidente Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de todos los mexicanos, porque vivimos en un Estado democrático y fue electo por más de 30 millones de votos. No comparto, desde luego, su expresión respecto a la frase de abrazos no balazos. Y me extraña en alguien que entiendo que como principio tienen ahí en los estatutos de su partido que lo primordial es la búsqueda del bien común. Y cuando un Estado se construye desde lo social, entonces sí, vamos finalmente a obtener el bien común. Y la frase abrazos no balazos, que para su tranquilidad pues no es producto de la imaginación del presidente de la República, sino de una poetisa, afamada poetisa de Chihuahua, engloba todo un tratado de justicia social. Se trata de ir a la búsqueda, a combatir las causas, no los efectos. A que en este país ya no haya tanta desigualdad, porque ahí es donde se incuba en realidad el virus de la delincuencia, de la criminalidad, en tanta y lacerante desigualdad social que desafortunadamente todavía existe en este país, aunque como nunca el presidente de la República haya decidido darle un giro a la política que en el pasado era de privilegiar al número. Aquí se privilegia a los mexicanos, a los seres humanos. Por eso hay programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque nosotros sí entendemos que nuestros jóvenes merecen soñar en un futuro mejor que aspirar a una motocicleta o estar de halcones en las tienditas de las escuelas en manos del crimen organizado. No, ahora son muchos millones de jóvenes mexicanos que tienen la oportunidad de tener un ingreso en lo que se capacitan para incorporarse a la vida productiva del país. Son muchos millones de jóvenes mexicanos que tienen derecho a una beca. Son muchos millones de jóvenes mexicanos los que sin duda todos los días reciben el apoyo no del presidente, reciben el apoyo del gobierno federal que encabeza efectivamente el presidente López Obrador. Pero para el gobierno federal lo primordial es la agenda de lo social. Y yo le diría también que ese estado tan caótico que usted definió, pues no surgió por generación espontánea. Son muchísimas décadas de abandono en este país. Muchísimas décadas, por si usted no lo recuerda, pues yo nada más le diría la connivencia que hubo durante el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando las armas que debían de ser para las Fuerzas Armadas o para los cuerpos policíacos de todo el país fueron mercadas a la delincuencia. Esa operación Rápido y Furioso es eso, es un crimen de lesa humanidad, y por eso aquí se lo digo, aunque ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en Acción Nacional, por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional en La Haya y está en periodo de formación de pruebas, y hay otra demanda también en otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos,
Y si el número 2 de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba. Eso es lo que nosotros le decimos. Este gobierno de la República podrá ser acusado de que se le imprime a lo mejor mucha retórica. Usted dijo que no estamos haciendo nada. Como nunca, mire, le voy a dar un ejemplo aquí en Coahuila. El Huevo Treviño se le detuvo aquí en Coahuila, según entiendo, en Tamaulipas, pero tenía actuación acá, ya fue extraditado a los Estados Unidos. No, aquí no hay complicidad con nadie. Qué triste que alguien que debiera de tener la sensibilidad social de saludar a una anciana reniega de que el presidente de la República le haya tendido la mano a la señora. Yo sí se lo digo, ya ese discurso de odio debe de terminar, pero también debe de terminar el discurso de la hipocresía. Quiero a las Fuerzas Armadas, pero no las quiero. Eso es lo que hacen en Guanajuato, es lo que hacen en Chihuahua. Yo le puedo decir aquí, se los digo a todos de frente, pues yo claro que hablé con los gobernadores y nos decían, ¿sí me pueden mandar más guardias? Pues sí, sí, claro, y ahí está, porque nosotros no les escatimamos nada, pero sí le digo una cosa, cuando uno les dice, oigan, sean recíprocos, apoyen a la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, me dicen, no, porque van a militarizar el país. Y no es un asunto nada más de dinero. Le di el ejemplo de la Policía Municipal de Irapuato. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional para desarmar a la Policía Municipal de Irapuato. Y aquí regreso al discurso del diputado, a la intervención del diputado Valls. Para mí es un asunto semántico. A mí puede no gustarme la expresión que dicen que pronunció el gobernador Riquelme cuando dijo, yo los cuido. Y el diputado Valls dice que no nos cuida él, que lo cuida el ejército. No, yo ahí sí difiero, yo fui gobernador y la responsabilidad primigenia y constitucional de cuidar, de garantizar la tranquilidad. Pues es del gobernador del estado y el gobernador tiene la obligación de coordinarse, de coadyuvar con el gobierno federal, desde luego. Yo ya lo dije que aquí se trabaja de manera coordinada y aunque a los gobiernos de Guanajuato y otros no les guste, pues también con ellos se trabaja de manera coordinada, cada quien en el ámbito de su responsabilidad, haciendo lo que le corresponde.